Las enseñanzas de Cristo. Lección 1. Nuestro amoroso Padre Celestial. Hola, querido. En este estudio veremos algunos aspectos del carácter del Padre revelados en las enseñanzas de Jesucristo. Jesús conocía bien a su Padre, no solo por su coexistencia eterna con Él, sino también por su diaria convivencia, por su dependencia del Padre estando en la tierra como ser humano. El Nuevo Testamento menciona unas 130 veces el hecho de que Jesús llamó a Dios de su Padre. Esta manera de llamarlo expresa una relación de confianza, de intimidad entre ellos. Y estas dos cosas, confianza e intimidad, no se logran automáticamente. Son necesarias cultivarse con el tiempo. Una de las formas como Jesús llamó al Padre fue de Padre Celestial. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué quiere decir Padre Celestial? ¿A qué se refería Jesús al llamarlo Padre Celestial? Esa es la primera parte de este estudio. Veamos. Algo primordial que necesitamos tener en cuenta es que Dios no desea mantener distancia con el ser humano. Al contrario, Él quiere entrar en el mundo diario de sus hijos. Él desea participar de la vida de sus criaturas. Se preocupa por el bienestar de sus hijos. Padre. Eso es lo que quiere decir. Padre. El Padre quiere entrar en los detalles más simples de la vida diaria del Hijo. Hablando de esta preocupación amorosa del Padre, Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 9 al 11 dice: ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le pidan? Interesante lo que Jesús dice aquí. Pero, a pesar de esta buena voluntad del Padre, el pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres. Y hoy existen seres humanos que tienen miedo de Dios. La imagen del Padre ha desaparecido, o por lo menos ellos piensan que el Señor se ha olvidado de sus hijos, o entonces cultivan la falsa imagen de un Dios con el sello fruncido, sentado en su trono, observando a la tierra para ver si encuentra alguna falta en la vida de un hijo a fin de castigarlo. Este es un concepto desfigurado de Dios. Es el concepto que el diablo quiere que mantengamos de nuestro Padre. Un ser intransigente, radical, castigador, delante del cual hay que acercarse arrastrándose, sintiéndose indigno, miserable. Este concepto de miserabilidad solo surgió después de la entrada del pecado, porque solo entonces Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Pero hay un segundo aspecto en la expresión Padre Celestial. Hasta aquí analizamos la primera parte, Padre. Pero Jesús llamó a su Padre Padre Celestial. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo Padre Celestial? Es el hecho de, aunque Dios es nuestro Padre de amor y desea cultivar con sus hijos un relacionamiento de confianza y de intimidad, al mismo tiempo es celestial, está en los cielos. Quiere decir, no es un ser común como el hombre, es Dios eterno, todopoderoso, soberano, omnipotente, omnipresente, creador de los cielos y de la tierra, y por tanto merece nuestro respeto, nuestra adoración, reverencia, gratitud, permanente loor. No como fruto del miedo, claro, sino como una expresión de nuestro amor hacia Él. La expresión que estás en los cielos no es solo una referencia a la habitación de Dios, donde Dios está, porque Él está presente en todas las partes. Esa expresión, Padre Celestial, es sin duda ninguna una expresión que también enfatiza el tipo de relacionamiento de amor y de servicio que la criatura le debe al Creador. Mira, tal vez el profeta Isaías expresa mejor este concepto de adoración y al mismo tiempo de confianza que debemos cultivar con Dios. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 5, encontramos lo siguiente. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en su trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas.
Con 2 de ellas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban, y se decían uno al otro: Santo, 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 el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Te das cuenta? Aquí encontramos el sentimiento de pequeñez, de insignificancia, de pecaminosidad que el ser humano siente delante de la grandiosidad y de la santidad divinas. Recuerda que este sentimiento de miserabilidad es fruto del pecado. Es el pecado que nos lleva a la indignidad, a la miseria. Pero enseguida vienen los versículos 6 y 7. Estamos leyendo Isaías capítulo 6. En este momento, dice aquí, en este momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar, y con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Te hago una pregunta. ¿Cómo notas la gracia salvadora de Cristo que borra el pecado y reata la confianza, la relación de confianza y de amor entre Dios y el ser humano en este texto? ¿Cómo la notas? Es interesante. Cuando Isaías ve a Dios, cae indigno. Viene el ángel, agarra la brasa del altar. En el altar era sacrificado el cordero, toca los labios y ahora él se siente capaz de hablar con Dios y de decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Te das cuenta? La segunda parte de nuestro estudio nos habla de la necesidad de conocer al Padre. Y el propio Señor Jesucristo dijo que solo es posible conocerlo a través de Él. Juan 14, 6 y 7 dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús: nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Querido, es necesario tener en cuenta que este conocimiento no es un conocimiento teórico. No se trata solo de leer libros acerca de Jesús, ni siquiera de solo leer la Biblia. El verbo conocer en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento y especialmente en el lenguaje de Juan, es algo práctico que se logra en la vida diaria por donde el hombre va y no solo en la biblioteca. Este tipo de conocimiento del Padre es el secreto de la vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esa era la voluntad de Dios, ya desde el Antiguo Testamento, que conozcamos a Jesús. Por eso Jeremías 9, 23 y 24 dice: que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Interesante, en el Antiguo Testamento ya Dios decía que el hombre sabio debería alegrarse, regocijarse en conocer a Dios, en conocer que Él es derecho y justicia, derecho y justicia. ¿Percibes cómo estas dos partes indispensables del amor están presentes en el conocimiento correcto de Dios? A veces hay gente sincera que cree que Dios es solo amor y se olvida de la justicia. Y hay gente que piensa que Dios es solo justicia y se olvida del amor. Pero nadie que conoce bien a Dios puede colocar el amor contra la justicia o su justicia contra el amor. Ambos son la misma cosa porque ambos provienen de Dios. Solo que el conocimiento correcto de Dios es algo que demanda tiempo. Nadie conoce a nadie en un mes. Los discípulos, mira, los discípulos estaban con Jesús 3 años y todavía no lo conocían. Eso está revelado en Juan 14, 8 al 10. Voy a leer. Señor, dice Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta.
Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. ¿Te das cuenta cómo los discípulos todavía no conocían a Dios, a pesar de convivir con Jesús por casi 3 años? Por eso digo que el conocimiento de Dios no es un evento, no es un asunto de ahora. Es un proceso, todos los días, hablando con Él, leyendo acerca de Él, conviviendo con Él, vas conociendo. Y ese es un proceso que a veces te lleva toda la vida, pero es un proceso transformador, porque en la medida que lo vas conociendo, tu vida va cambiando. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Otra de las cosas que Jesús nos enseñó al respecto de su Padre es que Él nos ama con un amor que no tiene medidas. En realidad, el amor del Padre es mencionado en la Biblia de diferentes maneras y bajo diferentes aspectos. Juan dice que Dios es amor. Esta definición de Dios es incuestionable para afirmar que el amor de Dios no tiene fin. Porque si Dios es eterno y Él es el amor, entonces su amor también es eterno. No termina nunca. Dios siempre amará al ser humano, a pesar de lo que el hombre haga, y no por lo que hace o por lo que no hace. Eso es lo que afirma Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Oh querido, Dios no te ama porque Jesús murió en la cruz, sino que el Hijo murió en la cruz porque Dios te ama. Pero ese amor de Dios eterno no te garantiza la salvación. No garantiza la salvación de todo el mundo, sino solamente la salvación de los que creen en Él. Porque si el amor de Dios salvase a todo el mundo, pues eso sería universalismo. Hay gente que cree así y piensa que a pesar de lo que haga el ser humano, se salvará por causa del amor de Dios. Pero el texto que acabamos de leer dice que solo los que creen se salvarán. Solo los que creen. Y la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, habla del amor del padre por el hijo. Pero, ¿el padre fue a traer al hijo por la fuerza de vuelta? No. El hijo tuvo que decidir. Y no solo decidir, tuvo que ir. Tuvo que levantarse, ir. Él no solo dijo, me levantaré e iré, sino que se levantó y fue. Quiere decir, hubo una decisión y enseguida hubo una acción decidida de parte del Hijo. No para merecer el amor del Padre, porque el Padre ya lo amaba, sino para apropiarse del amor del Padre, porque si no se apoderase de ese amor, el amor del Padre no le serviría de nada. Y ahora entramos a la cuarta parte de este estudio. Y aquí necesitamos hablar del cuidado amoroso del Padre por sus hijos. El Padre no nos desampara nunca y se preocupa por los mínimos detalles de nuestra existencia. En el Sermón del Monte Jesús enseñó de ese amor y cuidado maravilloso de Dios. Pero a pesar de ese amor, querido, mientras vivamos en este mundo, muchas veces enfrentaremos dificultades y problemas. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:34 lo siguiente: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El amor del Padre no nos libra de los problemas, pero nos ayuda a salir victorioso del otro lado de la tormenta. Nos hace sentir seguros. Y la seguridad es indispensable para enfrentar los vendavales de esta vida. Cuando un niño se siente seguro, crece sano. Y cuando un ser humano se siente seguro del amor del Padre, no tiene miedo, no huye, no da marcha atrás, porque la seguridad del amor del Padre lo impulsa hacia adelante. Finalmente, Jesús habla también del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una misma persona. Tanto en el nacimiento, en el nacimiento, cuando en el momento de su bautismo y en la hora de su crucifixión, estuvieron presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo muchas veces que Él y su Padre eran uno solo. Y al irse,
les dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera para que viniera el Consolador, y se refería al Espíritu Santo. Es verdad que el hecho de que un solo Dios actúe a través de 3 personas resulta un poco complicado para la mente humana. Hay muchas cosas en la Biblia, querido, que sinceramente a mí me gustaría entender, como este asunto de cómo puede un Dios ser 3 personas. Pero yo me conformo con lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal como soy conocido. A pesar de esto, de una cosa estoy seguro. Jesús dejó bien claro en esta tierra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero el propósito de este estudio no es necesariamente probar la doctrina de la Trinidad, sino llevarnos a confiar en el amor de Dios y enseñarnos a confiar en Él. Mi padre no era un cristiano. Él solo se bautizó faltando 2 meses para fallecer. Sin embargo, era un hombre que amó mucho a sus hijos y habría sido capaz de dar la vida por ellos. Yo tenía seguridad del amor de mi padre, y en cierta ocasión, en una gran ciudad, me dijo: hijo, espérame aquí, necesito hacer una diligencia. Siéntate en este banco y espérame hasta llegar. Yo tenía 5 años tal vez en aquella ocasión, y no entendí por qué mi padre tenía que ir. Tampoco entendí qué tenía que hacer. Yo solo sabía que podía confiar en Él y que Él no me fallaría. Y así fue. Me quedé esperando pacientemente, confiando que Él volvería. La garantía de mi confianza no era que yo entendía el asunto. La garantía de mi confianza era el amor de mi Padre. Y eso es lo que Jesús hizo en esta tierra. Nos llevó por su palabra y por su ejemplo a depositar nuestra confianza en el amor de Dios. Mira, tal vez en este momento estás pasando por un momento difícil. No entiendes por qué, si Dios te ama. ¿Por qué? Permite que vivas la vida que estás viviendo. Pero hay algo que debes saber. Él te ama mucho. Y finalmente todas las cosas resultarán para el bien de aquellos que aman al Señor. Dios te bendiga.